Buenas tardes, mi nombre es Maribel Buitrago, soy estudiante de Administración Empresas, SEAC Tunja. A continuación me permito presentar una pequeña exposición acerca del concepto cultura para el curso Antropología. Se podría decir que la cultura es un tipo de conducta de la especie humana. ¿Por qué digo humana? Porque el hombre es el único que tiene la capacidad de crear cultura. La cultura muestra los diferentes hábitos y capacidades adquiridos por el hombre a lo largo de su existencia. Conocimientos como la moral, el derecho, la literatura, la escritura, las diferentes creencias religiosas, las costumbres, el arte en sus diferentes expresiones, entre las cuales encontramos la danza, la música, el cine, la poesía. Bueno, en fin, son las formas o modelos de vida que identifican y definen a un pueblo, su forma de ser, de expresarse, de pensar. Se dice que la cultura se transmite de generación en generación. Pueda que éstas no se transmitan con los mismos rasgos en específicos, pero son muy pocos los aspectos que cambian. También se dice que la cultura y la sociedad se relacionan entre sí, pues la cultura se produce en las diferentes sociedades, pero no son dos términos iguales, pues la cultura es el modo de vida de un pueblo, mientras que la sociedad son los diferentes grupos de personas o conglomerados de individuos que siguen un mismo modo de vida. Para entender un poco más el concepto de cultura se hace necesario entender o conocer aspectos o conceptos como la inculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. La inculturación es el proceso mediante el cual los niños logran adquirir conocimientos y capacidades que le han dejado sus antepasados, y mediante esto es que nosotros como individuos logramos crear nuestra propia identidad. Un ejemplo de inculturación sería nosotros cuando pequeños. Nos inculcan hábitos de higiene, hábitos de aseo personal, diferentes creencias religiosas y otras costumbres. De este modo, la cultura logra pasar de generación en generación. Otro concepto es el relativismo cultural. Es el punto de vista que considera que toda verdad ética o moral depende del contexto cultural en el que es considerada. De esta manera, las costumbres, leyes, ritos y concepciones del bien y del mal no pueden juzgarse según parámetros externos, sino según los parámetros internos o las leyes internas, por ejemplo, de una sociedad o de una tribu. Un ejemplo de relativismos culturales, por ejemplo, estamos en Bogotá y observamos una persona desnuda. Para nosotros esto es incorrecto, mientras que para algunas tribus indígenas esto es normal, que las personas estén desnudas, utilicen poca ropa. Otro concepto es el etnocentrismo. Es la forma mediante la cual las personas, individuos, prefieren su cultura antes que las demás. Un claro ejemplo de esto es que, digamos, en un pueblo sus habitantes se caracterizan por ser católicos. De la noche a la mañana llegan personas que quieren que ellos cambien su inclinación religiosa, pero eso es muy difícil porque los habitantes quieren mucho y respetan las creencias, costumbres o valores que fueron inculcados por sus antepasados o por sus padres. Otro ejemplo de esto es la forma de castigar los delitos. Una persona, digamos, en nuestra sociedad se castigan los delitos con las leyes de la justicia, mientras que, por ejemplo, en las tribus indígenas se castigan según las leyes que ellos han creado para su entorno. De esta manera doy mi concepto de cultura. Pienso que la cultura es algo importante, es un papel importante en la antropología. Gracias.